es que aquí no solo nació la obra literaria, aquí nació el autor. Esto es tan importante que el primer nombre que iba a tener su novela sobre la vida de este pueblo, que fue floreciente gracias al banano y que luego entró en una especie de decadencia, y la casa misma, el primer nombre que iba a tener la novela era La Casa. Okay, wow. Y finalmente se llamó 100 años de soledad. Soy Alberto Escobar y esto es Biografías Urbanas. Viajando por carretera, llegamos a Santa Marta, nuestro cuarto destino de biografías urbanas, la ciudad más antigua fundada por los españoles en el siglo XVI en Colombia y Sudamérica, y una ciudad cuya arquitectura y urbanismo relatan la importancia intermitente que cobró en distintos periodos de la historia nacional. Este es el relato con olor y sabor a banano que condujo al crecimiento y modernización de la perla de América, a su desarrollo mercantil con la exportación de la fruta al mundo, cuando arribaron las compañías internacionales que crearon urbanizaciones y campamentos sorprendentes, y un ferrocarril que nos trasladará a su producción en las entrañas de la zona bananera, también punto de origen del universo literario que inmortalizaba a sus gentes y su cultura. En la bahía me encontraré con el economista e historiador Joaquín Viloria, un experto conocedor de esta historia que traza un antes y un después en el Magdalena. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarte. Me alegra. ¿Estás por Santa Marta? Estoy haciendo un recorrido por Magdalena, por Santa Marta, alrededor del cultivo del banano, un poco para entender la influencia que tuvo ese cultivo en toda esta región y particularmente en esta ciudad. ¿Por qué en el periodo colonial, siendo Santa Marta la ciudad más antigua que tiene nuestro territorio, se perdió un poco esa competencia comercial con Cartagena? Uno podría pensar que Santa Fe, Cartagena deberían quedar bajo la égida de Santa Marta. Décadas después, Santa Marta va a salir de la ruta, sobre todo en el siglo XVII, de la ruta de los galeones. Van a ser unas rutas en que incluyen La Habana, Veracruz, Portobelo y Cartagena. Ya Santa Marta queda por fuera. Entonces, ahí esos galeones llegaban una o dos veces al año. Todo el comercio que venía de Lima, de Quito y de las otras, bueno, digamos de Sudamérica, que luego se le va a llamar a Sudamérica, tienen que llegar a Cartagena o tienen que llegar a Panamá para poder abastecer al galeón que se va a regresar a España y para sí mismo comprar la mercancía que van a llegar a Quito o a Lima. Uno pensaría que a finales del siglo XIX, ese cultivo del banano le daría el protagonismo a Santa Marta, pero es Barranquilla con quien pierde la competencia esta vez. Y esto tendría mucho que ver con la velocidad en la que tomó la decisión de echar a andar la construcción del ferrocarril. Hacia 1840, Santa Marta va a ser la aduana más dinámica del Caribe, de Colombia en general, pero va a haber otro punto de inflexión en contra de Santa Marta, como lo decíamos ahorita con la flota, y en este caso va a ser el ferrocarril. Mientras los samarios estábamos un poco discutiendo sobre el ferrocarril, ya los barranquilleros tenían claro la importancia, y el ferrocarril de Barranquilla, si no me falla mi memoria, se va a inaugurar en 1871, y apenas comienza el ferrocarril de Barranquilla a funcionar, inmediatamente la aduana de Barranquilla va a ser la más dinámica. Del paseo de la bahía nos trasladamos a uno de los vecindarios más tradicionales de Santa Marta, al barrio El Prado, construido por la United Fruit Company sobre un territorio pantanoso próximo al río Manzanares, que se decía en aquella época que no era apto para urbanizarse. No obstante, 40.000 metros cúbicos de tierra rellenaron el terreno sobre el que no solo se levantó y trazó una avenida amplia rodeada por árboles, sino que también se construyó el complejo administrativo y habitacional de la compañía, que enterró todas las dudas a los incrédulos y cimentó la certeza de que la United Fruit Company venía a quedarse, en serio, por mucho tiempo acá en Santa Marta. Joaquín, y para el momento en que se urbaniza esta zona de Santa Marta, me imagino que eso quedaba muy distante del centro tradicional de la ciudad. Sí, definitivamente. La ciudad llega a lo que hoy conocemos como calle 21, calle 22, que viene siendo la avenida Santa Rita.
Aquí estamos, podría ser como la calle 27, ¿sí? 26. Entonces va a haber un espacio relativamente amplio que hoy podrían ser unas 4 cuadras de la ciudad, ni siquiera colonial, digamos republicana ya, ¿cierto? Y ellos construyen aquí todo esto en una ciudadela aislada de la ciudad. Quisiera que ya termináramos el recorrido visitando como un lugar en donde el banano se haya terminado convirtiendo como en parte de los ingredientes de esa cocina. Decir que el banano aquí nadie lo comía, pues porque no era nuestra cultura, llega hacia 1880 y... Sí, es un cultivo completamente foráneo. Un cultivo completamente foráneo. Los obreros, pues que no se les pagaba bien seguramente, tenían problemas de alimentación, etcétera, se dan cuenta que hay un gran rechazo, alto rechazo de banano que no son aceptados en Estados Unidos o en Europa, etcétera, y ese banano se perdía. Salgo de Santa Marta en busca de la zona bananera, un trayecto que toma casi hora y media, en la que mientras avanzo, recuerdo que el banano, sin el impacto que el café tuvo en el país, logró transformar la economía y el urbanismo de la región inmerso en un mar de plantaciones de plátano, que se originó en 1887, cuando el samario Juan Manuel González Bermúdez introdujo su semilla en la finca Lucía, iniciando su siembra comercial. 2 años después, exportó la primera cosecha a Nueva York, arrojada por la borda al mar como su inversión, cuando la Junta de Higiene no permitió su entrada a puerto por llegar podrida. Con la lección que González aprendió para exportar la fruta en barcos con refrigeración, con la experiencia de explotación de banano en Centroamérica, con terrenos sembrados al lado y lado del ferrocarril, con la operación del mismo, la United Fruit Company se asentó en el Magdalena en 1901, para adueñarse de la exportación de banano. Después de casi 60 kilómetros de distancia, me encuentro con mi amigo el arquitecto Álvaro Espino, con quien recorreremos Prado Sevilla, el principal campamento de esta empresa y en donde funciona actualmente la sede administrativa del municipio Zona Bananera. Quisiera que nos hablaras un poco sobre ya las condiciones urbanísticas de este campamento, porque parece una ciudad, pero no es exactamente una ciudad. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias? Esto era un conjunto habitacional y administrativo, es decir, vivienda y oficinas para los altos funcionarios, donde descansaba la responsabilidad en la producción bananera. Tanto en los sectores urbanos como en la finca podemos ver los testimonios de los 4 programas de vivienda que desarrollaron ellos desde 1913 hasta 1964. Primero llegaron las casas con el estilo californiano, establecidos en la zona, levantaron sus campamentos y sus viviendas en madera. Por aquella época incluso hacían hasta sus propios muebles, un momento que terminó entre las protestas de sus trabajadores. La huelga de 1928 le dejó una amarga experiencia a los norteamericanos con los incendios que provocaron los huelguistas. Ya cambian y traen una nueva variable constructiva en mampostería. Y es cierto que había hasta paneles solares ya en los años Sí, 50. Vemos en algunas casas, todavía los tienen inactivos lógicamente, pero funcionaron en su época. En el antiguo campamento de Prado Sevilla aún viven descendientes de los funcionarios de la United Fruit Company, como Jorge y sus recuerdos que nos acercan al estilo de vida de este lugar. En la medida en que tú viviste en este campamento, que fue realmente como una ciudad, y ya es difícil imaginarse cómo funcionaba, ¿por qué no nos cuentas cómo era vivir aquí en este campamento durante el tiempo en que fue la sede de la United Fruit Company y de las otras compañías bananeras? Esto era como un país dentro de otro país. El comisariato desde aquí, del Prado, estaba allá en la oficina de la compañía. Y ahí encontraba usted de todo. Todo americano, inglés, europeo, de todo. Eran cosas importadas. El control que llevaban del papá. La compañía nunca le compró un clavo a Colombia. No. Porque tenía una flota de barcos de 90 barcos. O sea, se llevaba el banano y venía con otras cosas. Exacto, venía con maquinaria, con bulldozer, con carro, con camioneta, con midarro, de cuántas cosas.
de todo, traía. ¿Y tu padre en qué trabajaba en la empresa? Mi padre era jefe de exportación, por decir que tenía que llevarse 100.000 racimos de guineo. Pero entonces, zona bananera, no daba los 100.000, sino 40.000 o 60.000. Entonces mi papá llamaba al capitán del barco, vea, tírese para Ecuador. Pero ese barco se va completo, a Europa, para Estados Unidos, para donde fuera. No salía hasta que no completaran. Los días festivos de Estados Unidos se celebraban acá. Así, el 4 de julio. El 4 de julio yo lo disfruté con Lucho Bermúdez. A Lucho sí lo dejaron entrar. Yo estaba pelado, tendría como 12 años. Esta es una de las fotos, una memoria que me llevo como parte de esta biografía urbana desde el Campamento Prado Sevilla, para descubrir a otro protagonista de esta historia, el ferrocarril. En la primera parte de este relato visitamos las unidades habitacionales y productivas en las que logramos advertir que eran centros urbanos que, más allá de un vínculo económico con propósito, poco o nada tenían que ver con la vida de Santa Marta y el Magdalena. Ahora descubramos cómo se transportaban. Ahora veo también que hay un personaje aquí fundamental que es el ferrocarril, así que te propongo ahora que vamos a la estación del ferrocarril y ya hablamos específicamente de ese episodio sobre rieles. Por estas tierras cargadas de racimos de plátano, aún hay un recuerdo del sonido escandaloso del pesado tren trepidando sobre los rieles. La United Fruit Company no solo controlaba la siembra, sino que tuvo la concesión del ferrocarril y toda una flota de barcos para exportarlos. Un negocio redondo que, si bien trajo cosas buenas, también relegó a la región del Progreso, como nos lo deja entrever la estación del tren. Tú hablabas de unas características especiales de este edificio ferroviario que quisiera que nos contaras. Esta estación ferroviaria, que es del Prado Sevilla, y el de Pozos Colorado en Santa Marta, son las dos únicas tipologías que existen de este tipo de arquitectura. Además el material, porque es raro tener una estación de ferrocarril en madera. Es una tipología completamente norteamericana. Álvaro, cuando uno mira... Los ferrocarriles del país nacieron del anhelo regional de conectarse con sus grandes centros urbanos dispersos en una geografía que los ponía lejos de todo. Por consiguiente, llegar al mar, o por lo menos al río Magdalena, era su objetivo. Santa Marta buscaba acercarse al Magdalena para poder competir con Cartagena o Barranquilla. Y así, el sueño de Manuel Julián de Mier y Robert Joy era lograrlo con un ferrocarril de Santa Marta al municipio del Banco. Esto no llegó a concretarse por la concesión del ferrocarril operado por la United Fruit Company, cuyos intereses llegaban solo hasta la población de Fundación, ni un kilómetro menos ni un kilómetro más allá. No había proyecto por parte de los norteamericanos de continuar Fundación hacia más arriba porque no habían tierras fértiles hacia ese sector. Entonces, el sueño del ferrocarril al Banco se esfumó, precisamente porque aparece en el escenario económico el cultivo del banano, que era rentable. La huelga del 28 que salpicó estas tierras de violencia, la crisis mundial del 29, las demandas y litigios por todos los hechos que comprometieron a la United con este trágico evento, así como la Segunda Guerra Mundial, la llevaron a dejar su operación. Y solo hasta entonces, la nación revivió el proyecto de construir el Gran Ferrocarril del Atlántico, trazado paralelamente al río Magdalena para comunicar a todo el país. Se inicia justo en el 46 y va a terminar en el año 61, cuando finalmente se logra el sueño de salir en tren de la estación de La Sabana y llegar a Santa Marta en ese tren que será conocido luego como el Expreso del Sol. Pues muchas gracias, Álvaro, por este recorrido. Separamos caminos con Álvaro, luego de echar una última mirada a la carrilera y a la estación, anacrónicas ya y sin uso. Nuevamente tomo carretera y me dirijo a uno de los pueblos que se fundó gracias al ferrocarril, Aracataca, capital del realismo mágico. Recorro el centro de la población entre sus calles adoquinadas, su plaza central entre árboles que lo refrescan todo. Conozco su iglesia y sus calles buscando en cada rincón los vestigios arquitectónicos clásicos que inspiraron un mundo ficticio pletórico de mariposas amarillas, en el que un buen día Aureliano nació en Macondo. Es un buen momento para hablar del acervo cultural de esta historia con Jaime Abello, el director de la Fundación Gabo. Alrededor de la casa de nuestro Nobel empieza nuestra tertulia. Estoy haciendo un recorrido en Magdalena y por supuesto en Santa Marta y
Aracataca inexorablemente nos lleva a García Márquez y García Márquez a su vez inexorablemente nos lleva a ti. Quería como que nos ambientaras un poco sobre esos años de García Márquez en esta casa que se conserva. Esta casa fue absolutamente fundamental en su niñez y luego en su literatura. En su niñez porque Gabo fue dejado por sus padres al cuidado de los abuelos. Gabo tiene unos recuerdos que cuenta en sus memorias, Vivir para contarla, muy especiales de lo que significó esa etapa de su vida. Y eso fue no solo el contacto con la naturaleza, con el conocimiento, sino también con la libertad creativa. Y la casa para él fue de una niñez feliz. Jaime nos relata que pasaron años para que Gabo retornara a Aracataca, años en los que su propia crónica de vida alimentó su impecable, bien narrado y excelentemente descrito universo literario, cuya alma es el Caribe. Muchos años después, un 6 de febrero de 1950, cuando regresó a Aracataca y al lado de su madre, quien vino a vender la casa, tal vez, Gabo parado frente a su puerta, hubo de recordar su infancia e imaginó el momento mágico en que el coronel Aureliano vio por primera vez el hielo, cuando Macondo era apenas un pueblo de 20 casas de barro y caña brava, dando vuelo a esa imaginación que usó cada rincón de esta morada para crear su obra maestra. Esto es tan importante que el primer nombre que iba a tener su novela sobre la vida de este pueblo, que fue floreciente gracias al banano y que luego entró en una especie de decadencia, y la casa misma reflejaba esa decadencia, el primer nombre que iba a tener la novela era La Casa. Ok, wow. Y finalmente se llamó 100 años de soledad. La casa es como una transposición poética, porque claramente no es exactamente la misma casa, es la casa recuperada, idealizada hasta cierto punto por los arquitectos y los curadores. Una casa que él mismo ayudó a recrear y por la que caminamos buscando en sus rincones y mobiliario aquella infancia feliz. Ahora que estamos en el cuarto de Gabito Niño, es que aquí no solo nació la obra literaria, aquí nació el autor. Porque él nació en esta casa. No sé si exactamente en este cuarto que se le dedica, aquí dormía, y aquí estaban los santos que le metían miedo cuando era niño. Recorremos la casa encontrando la vida cotidiana de sus padres, del abuelo Nicolás que inspiró a José Arcadio Buendía fabricando pescaditos de oro. Acá todo huele a inspiración. Las paredes transpiran las historias del banano, sus ventanas evocan las mariposas amarillas, el paso de la mano empuñando la pluma sobre el papel, las teclas de la máquina de escribir. Cerramos las páginas de 100 años de soledad y continuamos este recorrido literario en Ciénaga para recordar uno de sus episodios más dolorosos que trajo el banano a esta región. Continuamos aquí nuestro recorrido entre la historia del cultivo del banano y la literatura, Jaime, y quisiera que recordáramos ese episodio doloroso, como fue la matanza de las bananeras y cómo ese episodio inspiró a uno de los escritores importantes colombianos, como fue Álvaro Cepeda Zamudio, que además era muy amigo de García Márquez, a escribir una novela. ¿Por qué no nos cuentas sobre esa relación de amistad? Álvaro Cepeda y Gabo fueron enormes amigos, pero ocurre que Álvaro tenía una relación muy especial con Ciénaga, porque había vivido acá de niño, conocía muy bien esta zona, y por otro lado Gabito, pues, de Aracataca, también tenía en su memoria ese episodio que tú mencionas que marcó para siempre a esta ciudad. En diciembre de 1928, en esta plaza hubo una gran protesta por las condiciones laborales de los jornaleros de las bananeras. Entre el agitado calor de la huelga y la fuerte presencia militar, sin posibilidad de usar la palabra para llegar a acuerdos que beneficiaran a todos, el general militar Carlos Cortés Vargas ordenó desalojar la plaza. La negación se convirtió en una pena de muerte de todos aquellos que fueron sindicados como subversivos y cayeron a merced de las balas. Tú sabes que todavía no hay una se cifra sabe consensuada. Gabo habla en su novela de Miles y Álvaro se adelantó en el año 62 y publicó La Casa Grande, que es una novela coral a muchas voces, en la cual básicamente toma como centro de la historia todo ese acontecimiento. Luego García Márquez lo retomó en 100 años de soledad y es otro de los episodios
fundamentales allí. Recorremos la plaza mientras el velo del calor de la tarde cae por la brisa y quiero ahondar en la relación que existe entre el escritor Alejo Carpentier, su real maravilloso y el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Carpentier es un pionero relativamente, obviamente García Márquez tuvo una gran relación con él, con su literatura, fue conocido por todos, admirado, aunque él era, sabemos, entre cubano y francés, Sí, claro. pero claramente refleja en sus novelas lo que significó la vida del Caribe y de las plantaciones, y todo eso es un antecedente de lo que luego se llamó realismo mágico. Es una etiqueta, una y otra son etiquetas, y Gabo no es que le gustara hablar de realismo mágico, pero claramente insistía en que toda su obra provenía de la realidad y provenía especialmente de la cultura popular del Caribe. Yo creo que definitivamente están emparentadas las dos tradiciones, la de Carpentier y su literatura de lo real maravilloso con la literatura de Gabo y el realismo mágico. Llevo a Jaime hacia el templete central de la plaza para contarle otra insospechada relación que existe entre Carpentier y la historia de Ciénaga. Realmente, a lo largo de su vida, Carpentier siempre tuvo una inclinación muy grande por la arquitectura. Él estudió arquitectura, pero le tocó retirarse muy pronto porque el que era arquitecto era su padre, que se llamaba Georges Carpentier. Y Carpentier abandonó el hogar en 1922 y vino a dar a Ciénaga. Y esta plaza donde estamos la diseñó Georges Carpentier, el papá de Alejo Carpentier. Oye, qué historia. Esta forma de estrella, que era una étoile, está inspirada en toda la transformación urbanística que hizo el barón de Haussmann en París a mediados del siglo XIX. Este templete como centro focal lo diseñó Carpentier también y diseñó la sede de los masones. La prosperidad que trajo el banano le dejó un nuevo diseño urbano a Ciénaga, concebido por el arquitecto francés Georges Carpentier, que murió de manera trágica en Medellín en enero de 1929, cuando asistió a la inauguración del Teatro Alcázar. Y ese fue el final del padre de Alejo Carpentier, que nos evoca la historia del banano, la historia de Ciénaga y la historia de la literatura que gracias a ti hemos recorrido el día de hoy. Me ha sorprendido con esa historia de cierre y me encanta además. No me hubiera imaginado esas conexiones. Muchas gracias a ti por este recorrido de verdad. Gracias a ti. Del Real Maravilloso y el realismo mágico, de su conexión con Aracataca y Fundación, Hijas del Banano y el Ferrocarril, regreso a Santa Marta para ahondar por qué, siendo la ciudad más antigua del Caribe suramericano, perdió su protagonismo frente a Cartagena y Barranquilla. Cuando decidí seguirle la pista al cultivo del banano en esta región, nunca me imaginé que esta historia nos llevara a un sitio tan insospechado como Zona Bananera, ni que esta fruta estuviera vinculada directamente con un episodio importante en la historia de la literatura en Colombia, y mucho menos que esa fruta se convirtiera en uno de los ingredientes favoritos de la cocina tradicional samaria. Santa Marta me permitió descubrir cómo algunos enclaves económicos extranjeros generaron desarrollos urbanos aislados, no solo de su entorno inmediato, sino del resto del país, y que fueron creados para apalancar sus intereses, como sucedió con el ferrocarril del Magdalena, que retrasó por décadas la expectativa de conectarse con el río Magdalena. Hoy Santa Marta es un jugador fuerte en su vocación turística y es una de las ciudades preferidas para pasar las vacaciones. Así termina esta biografía urbana, y en el próximo capítulo iremos del otro lado de la Sierra Nevada de Santa Marta a adentrarnos en Valledupar, dueña de una musicalidad que la define como ciudad. Nos vemos pronto en la próxima biografía urbana.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.